Docker. No sé si les ha pasado alguna vez. Normalmente suele ocurrir cuando compartimos un repositorio o un proyecto con un amigo o con cualquier otra persona que pensamos que con instalar tres dependencias que tenemos en el proyecto y arrancarlo con dos comandos todo funciona. Pero estamos dando por ello muchas cosas, como que la persona que tiene el proyecto, se descarga el proyecto, va a tener instalado esa tecnología que usamos para hacer funcionar nuestra aplicación, por ejemplo Node o Java o la que fuera. Y eso lo damos por hecho y muchas veces se nos olvida o que a lo mejor solo funciona en una versión muy concreta y no lo tenemos en cuenta y a la hora de compartirlo empiezan los problemas. No empiezan a decir, ay, pues no me funciona por esto, ay, me falta instalar esto. Y se complica un poco la cosa. Con Docker solucionamos todos estos problemas y les contaré ahora cómo. Antes de continuar, me presento. Mi nombre es Cristian Suárez. Como bien ha dicho Emma, trabajo en LeanMind, llevo 3 años con ellos. Es una empresa que se basa en el trabajo 100% remoto. Tenemos una oficina en Tenerife a la que no vamos mucho, y yo menos. Antes del COVID intentaba ir una vez al mes, pero ahora últimamente se ha complicado bastante y hace que no la piso medio añito a lo mejor. Aún así nos reunimos bastante y somos un equipo bastante unido. Somos ya unas 30 personas y aquí les dejo mis redes sociales nuevamente por si quieren seguirme o consultarme o lo que sea. En mi blog dejo artículos de un poco todo y en el Instagram lo abrí hace poco y estoy también dejando artículos y publicaciones primero ahora de Docker, que es lo que tengo más fresco, y a medida que vaya aprendiendo nuevas cosas, pues nuevas tecnologías. ¿Y qué es Docker? De una manera bonita, Docker es una forma de encapsular tu aplicación de tal forma que pueda ser ejecutada en cualquier máquina que tenga Docker. O sea, partimos de la base de que en nuestra máquina tenemos Docker instalado. ¿A qué me refiero con encapsular? Encapsular me refiero a todo lo que les comentaba al inicio. Toda la configuración que necesite del sistema. Es decir, si necesito tener Java 11 instalado o Node 16 o solo funciona sobre una máquina Ubuntu por alguna razón o tenemos que tener un MySQL o etcétera, etcétera, etcétera. Toda la configuración necesaria la podemos guardar en un archivo de configuración de Docker y a la hora de arrancar nuestro proyecto todo eso va con él. De tal manera que siempre funcione de igual manera en todos los sistemas que lo arranquemos. Docker, como les digo, a mí me encanta por eso mismo, la flexibilidad que nos da de trabajar. Y es usable tanto en producción, en proyectos reales, como para desarrollo, que soluciona bastante la vida, evitando nos evita instalar muchas veces librerías en nuestra máquina o otros programas que solo necesitamos para un proyecto puntual. Mm, Docker está basado en tres grandes conceptos, los cuales iré nombrando a lo largo de la charla constantemente y por eso es mejor dejarlos claros desde el principio. Docker de primeras puede parecer algo como una máquina virtual, porque puedes pensar, vale, tengo, tengo encapsulado dentro de algo, un ente que aún no conocemos, toda la configuración de mi aplicación, todos los recursos que necesito, pues al final es un poco similar a una máquina virtual de esta manera tan abstracta. Dejarles claro de que no, no es una máquina virtual. De hecho, veremos un poquito más adelante por qué no es una máquina virtual. Aunque de primeras pueda parecerlo y es más sencillo pensarlo así, está bien que lo piensen al principio, pero eso. Más adelante les explicaré por qué no es una máquina virtual y en qué se diferencia muy brevemente. Los conceptos. Los tres conceptos básicos, pues empezaremos por explicar lo que es una imagen de Docker. La imagen de Docker es la base sobre la que trabajaremos. Una imagen es una configuración. Haciendo un símil con programación, una clase de programación. Es decir, es un lugar donde pondremos campos, configuraciones, comandos, donde copiaremos los archivos, etc. Y a partir de esta imagen podremos crear muchos contenedores. Los contenedores son instancias de esta imagen. Igual que una clase de programación, si creamos, en este ejemplo, por ejemplo, en este ejemplo tenemos la clase ballena, siempre tiene 2 ojos y un año, y podemos crear tantas ballenas como queramos. Pues la imagen será nuestra clase. Las instancias serán nuestros contenedores.
nosotros de una misma clase podemos crear varias instancias. Podemos crear monstruo, monstra o lo que queramos. Entonces, estos contenedores es cada aplicación que arranquemos en base a nuestra imagen. Es decir, si nosotros creamos una imagen de Ubuntu con una API en Node, podremos levantar tantas imágenes en forma de contenedor de Ubuntu con una API en Node como queramos. Podemos levantar tantos contenedores como queramos. Estos contenedores siempre se crearán de igual manera, ya que todos parten de la misma base, todos parten del mismo molde. Y luego estos contenedores, pues podremos acceder a ellos y modificarlos, y se podrán ir diferenciando uno de otro. Y todas estas diferenciaciones y todos estos datos que tienen nuestros contenedores se tienen que guardar en algún lugar en nuestro sistema. El lugar donde se guarda son los volúmenes. Por ejemplo, si nosotros creamos un contenedor, una instancia monstruo y le asignamos un peso y al monstruo le asignamos otro, esta diferencia parte de una modificación que hemos hecho posterior a crear el contenedor, y toda esta información está guardada en un volumen. Este volumen está en nuestro ordenador, está en nuestro sistema, y podemos indicarlo explícitamente, decirle dónde queremos que esté o no. Normalmente solemos ignorarlo y lo crea automáticamente en un directorio que tiene para ello, y ahí es donde se guardará toda esta información. Podremos verla y accederla y simplemente decirles que está ahí, que no es magia, que no es nada raro. Recapitulando, tenemos imagen, el molde con toda nuestra configuración, el contenedor, cada instancia que creamos con ese molde, y el volumen donde guardamos la información de cada contenedor. Vale. ¿Y cómo funciona? Pues es muy sencillo. Tan sencillo como ejecutar un comando. Aquí lo tengo escrito, pero lo puedo escribir también en una terminal si lo quieren ver, pero esto es 100% real. Tan sencillo como hacer docker run -it Ubuntu, por ejemplo. Y si lo ejecutamos, ya estoy dentro de una máquina Ubuntu totalmente nueva y limpia. Funciona igual que cualquier máquina Ubuntu, y de hecho puedo ejecutar cualquier comando que quiera que funcione. Por ejemplo, un update. Y esto no es mi máquina local, esto es un contenedor. Y estoy dentro de un contenedor. Y si han visto, es muy rápido. No he tenido que levantar ningún sistema operativo ni nada así extraordinario como me haría falta en una máquina virtual. Y esto es gracias a dos tecnologías en las que se basa Docker, que son los cgroups y los namespace. Son dos tecnologías que existen desde el 2007 y 2012, si no recuerdo mal los números, las fechas, que soy bastante malo. Y básicamente los cgroups hacen que cada contenedor podamos limitar los recursos que usa nuestro sistema. Le decimos solo puedo usar 1 GB de RAM, por ejemplo, y que así sea. Y los namespace lo que hace es aísla estos procesos. Estos comandos que yo ejecuto internamente en mi contenedor, los aísla para que no lo podamos ver desde otros contenedores o desde nuestra máquina, y no colisionen y no generen conflictos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que al final, como les comentaba, Docker está en nuestro ordenador funcionando. De tal manera que nuestro contenedor, todo lo que nosotros ejecutamos realmente se ejecuta sobre nuestra máquina. Por ejemplo, si ejecutamos este comando, el cual congela la consola por 30 segundos, desde dentro del contenedor y desde fuera del contenedor buscamos todos los comandos que estamos ejecutando en ese momento con esta sentencia, veremos en algún punto que tenemos el demonio de Docker funcionando y un contenedor, y ese contenedor tiene un bash y dentro tiene ese slip. Al final esto todo tira de nuestro sistema, de nuestro núcleo del sistema operativo. No hago este ejemplo en directo porque hay muchos procesos en el sistema y cuesta encontrarlo, y llevaría un ratito. Y aquí es donde les explico la diferencia entre máquina virtual y contenedor. Básicamente, la principal diferencia es que una máquina virtual construye sobre el hipervisor de nuestra máquina, de nuestro sistema operativo, un sistema operativo nuevo totalmente, con sus binarios y sus librerías asociadas. Es decir, crea un sistema totalmente nuevo desde cero. Y encima de ese sistema pone nuestra aplicación. A diferencia de Docker, que lo que hace es, partiendo de nuestro sistema operativo, crea una capa en la que aísla librerías y binarios necesarios para que nuestra aplicación arranque,
y sobre eso construir nuestra aplicación. Nos quita la parte de todo el sistema operativo nuevo que necesita una máquina virtual. Por eso, y por unas trampas que he hecho, funciona tan rápido. Vale. Después de esto, ¿cómo empezamos a trabajar con Docker? Pues muy fácil. Lo primero que hay que hacer es instalarlo, obviamente. Para instalarlo está disponible en los 3 sistemas operativos, tanto en Windows como en Mac como en Linux. Tiene documentación muy buena y de hecho todo lo que he aprendido, prácticamente todo lo que he aprendido de Docker ha sido leyendo documentación oficial. Es muy buena, tiene muy buenos ejemplos y se explica muy bien. Tienen tutoriales para instalar todos estos recursos, dependiendo de la máquina en la que estés, y no se corten en usarlos, están ahí y de verdad son muy buenos. Vale, pues llegado a este punto ya podemos empezar a trabajar con Docker. Lo tenemos instalado y necesitamos crear nuestra primera imagen. Como habíamos dicho antes, nuestra imagen es nuestro molde de lo que arrancaremos los contenedores. Esta primera imagen necesita un fichero de configuración en el cual le tenemos que indicar nosotros todo lo que necesita nuestra aplicación para arrancar. Este fichero de configuración se llama el Dockerfile y uno muy sencillo puede ser este. Partimos de una imagen base de Ubuntu 18.04, copiamos todos nuestros archivos en el directorio en el que estemos, donde está el Dockerfile, al directorio dentro del contenedor app, ejecutamos un make y arrancamos la aplicación cuando arranquemos el contenedor. Este es el más básico y es válido perfectamente. Con él podremos empezar a trabajar. Si se han fijado, al principio de este ficherito tenía palabras clave como from, run, cmd. Estos son instrucciones, palabras reservadas dentro del Dockerfile, las cuales siempre van al inicio de la frase, por decirlo así, al inicio de la línea, y hacen acciones en la configuración de nuestra imagen. From siempre tiene que ser la primera sentencia, que es para partir de una imagen. Toda imagen que nosotros creamos parte de una imagen base anterior. Existe una imagen la cual está vacía y de la cual podemos partir, pero siempre tenemos que partir de algo que ya existe e ir construyendo encima. Worddir viene a decir, es como un CD de Linux. Nos movemos a un directorio concreto. Si queremos trabajar dentro de la imagen configurando en un directorio concreto, creando archivos, por ejemplo, pues con Worddir vamos directamente a ese directorio. Con copy y con add añadimos ficheros a nuestra imagen. Con run ejecutamos comandos. Expose exponemos puertos y etcétera. Hay varios más. Lo mismo. Hay documentación muy buena y está muy bien explicado en la web oficial de Docker, docs.docker.com. Y como les dije antes, hice un poco de trampas la primera vez que ejecuté Ubuntu porque yo tenía descargada esa imagen en local. ¿Qué quiero decirle con esto? Nosotros cuando escribimos from en un Dockerfile o en la consola arrancamos un contenedor, como puede ser con esta sentencia aquí, con docker run ubuntu. Este Ubuntu busca primero nuestras imágenes locales. Es decir, cuando nosotros descargamos una imagen, él la guarda localmente en tu ordenador. Si existe, la usa. Y de esta manera no tiene que descargarla de nuevo. De igual manera hace con esto de aquí. ¿Y dónde las descarga? Pues las descarga de un repositorio de imágenes que tiene Docker, se llama Docker Hub. Es un repositorio oficial de Docker. Aquí puedes encontrar prácticamente todo lo que busques. Por ejemplo, aquí tenemos el Ubuntu, que es oficial. Y aquí podemos nosotros subir nuestras propias imágenes si queremos, para tenerlas accesibles de donde sea. Problema: la versión gratuita te borra tu imagen si no se la ha descargado nadie en 15 días o algo así. Tiene un tiempo límite muy corto, desde hace un año. Pero estas imágenes que son oficiales están aquí siempre y las podremos descargar todas las veces que queramos. Si se fijaron, yo indiqué la versión que quería en mi Dockerfile, la 18.04, y esto es porque quien creó esta imagen de Ubuntu le puso una etiqueta para indicar que parto de esta versión. Igual que está esta etiqueta 20.04, 20.10, hay muchas, y las etiquetas las podemos crear nosotros a nuestro gusto. No tienen por qué indicar la versión, aunque es algo que es de bastante ayuda y se suele hacer bastante.
seguimos. ¿Cómo funcionan los Dockerfile? Esto es importante si queremos hacer un Dockerfile correctamente, un archivo de configuración de nuestra imagen. Docker funciona en capas. Con esto quiero decir, Docker, cada instrucción que ejecutamos, cada línea de from, copy, run, cmd, es una capa nueva. Nosotros partimos de una capa Ubuntu. Sobre esta capa copiamos todos los archivos que tenemos en nuestro directorio. Entonces él calcula esos cambios, calcula esas diferencias y crea una capa nueva con la unión de las dos y la guarda localmente. Ejecuta el run make, crea una capa nueva con estas diferencias y la guarda localmente. Y de esta forma va uniendo y creando capas nuevas en función de las anteriores. Esto es importante tenerlo claro para el apartado que vamos a ver ahora, que es optimizar y, más que optimizar, cómo crear un Dockerfile, un archivo de configuración bien, de tal manera que evitemos tener que esperar mucho. Y vamos a verlo ahora. Cómo optimizar las imágenes. En este caso, este ejemplo lo tengo en el repositorio, está en el directorio de ejemplos. Bueno, está en el directorio de ejemplos, se llama Dockerfile 1. Y en este caso lo que hacemos es partimos de una imagen de Node 1303, 136, copiamos nuestro directorio, vamos al directorio app y ejecutamos el npm install. Exponemos el puerto y arrancamos con Node el index.js. Vamos a hacer la prueba en local y un segundo que les pongo el modo presentación porque si no, no se ve mucho. Esta otra cosa. Vale. Vale. Aquí. Como ven, tengo aquí el Dockerfile 1, que es el que les estaba mostrando. Y si abrimos la consola y nos vamos a ejemplos, vale, y ejecutamos docker build -t para darle un nombre, por ejemplo fake API. Le voy a dar la etiqueta 1, le pongo la etiqueta 1 porque es mi primer ejemplo. Le indico el fichero que quiero usar, Dockerfile 1, y el que parte del directorio actual. Creamos esta imagen, como ven, está creando las diferentes capas. No. Cristian, antes de seguir, ¿puedes hacer un zoom en la letra para las que tenemos una edad? Vale. Por aquí. Ahora. Que se nos disminuye. Ahí. Vale. Puedes para arriba para ver el comando. Sí, ahora lo doy hacia arriba. Un segundito. Vale. Vale. De todas formas, este comando está puesto en la documentación aquí al inicio. Este de aquí. Docker build para construir nuestra imagen. -t para darle un nombre. -f para indicar el fichero. Y punto porque partimos para indicarle el contexto del que parte. Bien, como cuando ejecutamos este comando, él crea las capas. Ahora, si se fijaron, fue mucho más rápido porque todo esto ya lo tenía guardado. Ya usó una caché interna que tiene porque ya había creado previamente estas capas la primera vez que ejecuté el comando. ¿Cuál es el problema que presenta esto? Que si yo voy a mi fichero de ejemplo, mi código fuente, y digo, me dejé este console log, quiero borrarlo. Bueno, perdón, antes de borrarlo, voy a arrancar la aplicación, porque si no, vaya gracia. A ver, para que se vea bien aquí, docker run. Y de la etiqueta 1. Vale, lo mismo. Para ejecutar una imagen concreta, el comando es docker run -it. Esto es una opción que tiene, la cual me deja un terminal abierto interactivo.
Y yo le añado además el --rm para que cuando salga de este contenedor se borre automáticamente. Más adelante les explicaré varios comandos y varias opciones que hay, no se preocupen. Sin más, tengan en cuenta eso, que docker run es para iniciar una imagen y al final del comando le ejecutamos qué imagen queremos usar para crear nuestro contenedor. Creamos este... bueno, buah. Segundo, porque se me olvidó poner una opción. Que bien, y no le di nombre. Jeje. Pues van a descubrir magias de Docker. En Docker tiene varias opciones. Otra de las opciones es Docker PS y nos enseña los contenedores que tenemos arrancados. Este se me arrancó con este nombre porque se me olvidó darle nombre. Y con Docker Tiner Stop y el nombre del contenedor, que se lo da automático si nosotros no se lo damos, pues podemos parar nuestro contenedor. Todos estos comandos y esta documentación se las dejo en el repositorio y de todas formas se lo explicaré con paciencia. No era lo que quería ver ahora. Vale, además de esto, como queremos que el puerto esté accesible en nuestra máquina, tenemos que decirle a Docker que el puerto oyente de nuestra máquina se quede vinculado con el oyente del contenedor. Y ya que estoy, antes de que se me olvide, le voy a dar un nombre, fake API, para que así luego me sea más fácil pararlo. Arrancamos este contenedor, ¿vale? Y tenemos un puerto funcionando. Nuestro localhost. Ahora /hello, vale, aquí está. Si arrancamos nuestro explorador y vamos al puerto /hello, que es el punto de entrada que hemos creado, pues sale este log y vemos que está funcionando. Ahora, ¿qué pasa si nos damos cuenta y queremos borrar el console log que dejamos? Porque por lo que sea no lo necesitamos y decimos, ostras, se nos olvidó. Tenemos que venir aquí, eliminar este console log, guardar los cambios, esperar a que se pare, ¿vale? Y crear de nuevo nuestra imagen con exactamente el mismo comando que ejecutamos antes. Docker build, el nombre que le damos, el mismo nombre, lo sobreescribimos, el Dockerfile, el fichero que usamos y el punto. Y si vemos, tarda bastante porque tiene que instalar de nuevo las dependencias y está un poco pesado. ¿Por qué tiene que instalar de nuevo las dependencias? Si nos fijamos en nuestro fichero de configuración, al nosotros copiar en la segunda instrucción todo nuestro directorio, copiamos también el código fuente. Como el código fuente ha cambiado, nuestra línea ya no es la misma de la que estaba antes, él calcula las diferencias y ya no son las mismas que antes, es decir, no puedo usar la capa que tenía guardada previamente. Entonces crea una capa nueva y el resto de capas a partir de aquí ya no las tiene en memoria, ya no las tiene cacheadas. Y esto lo que hace es que tengamos que instalar las dependencias aunque no las hayamos cambiado nuevamente. Esto es un poco pesado, la verdad. Así que podemos intentar una primera optimización de nuestro archivo de configuración de Docker, en nuestro Dockerfile, el cual sea, y aquí sí que me voy a la diapos, la segunda opción de optimización, el cual sea, pues, oye, ya que nuestras dependencias no cambian tan a menudo, copiamos solo nuestro gestor de dependencias, vamos al directorio donde hemos copiado estas dependencias, /app, instalamos las dependencias y luego copiamos nuestro código fuente. De esta manera, si mi código fuente cambia, como nos pasó ahora, las dependencias ya las tiene guardadas en memoria y ya no tendrá que volver a crear estas capas. Es decir, vamos a ver el ejemplo. Venimos aquí, creamos, en este caso, el segundo ejemplo con el Dockerfile número 2. Creamos, tardará un poco porque es la primera vez que creamos nuestra imagen. Vamos a ir al código fuente index, vale. Una vez se ha creado, pues podemos igualmente arrancarlo con el run. En este caso vamos a usar la etiqueta número 2
Y funciona de igual manera. Si venimos recargamos la página y tenemos nuestro mensaje. ¿Qué pasa si ahora queremos volver a poner nuestro console log porque no estamos tranquilos y no vemos si nos están llegando las peticiones realmente o no? Pues paramos nuestro contenedor, hemos cambiado el código y creamos nuevamente la imagen. Al crear nuevamente la imagen, en este caso usamos el Dockerfile número 2, el que copiaba primero las dependencias, creamos y fue mucho más rápido que nuestro primer ejemplo. Fue mucho más rápido porque lo que decíamos antes, hasta este punto, hasta el punto número 4, donde instalaba dependencia, si se fija pone cacheado, es decir, él ya calculó eso anteriormente y no necesita descargar de nuevo esas dependencias. Fue casi instantáneo, ya que solo fue una línea de código, copió realmente 3 ficheros de código fuente y no ejecutó nada pesado. Y si arrancamos nuestra API, pues de nuevo arrancamos el número 2, vamos al puerto, recargamos varias veces y tenemos nuestros console log para cada una de las peticiones. Sin más, que tengan esto en mente para que a la hora de crear sus imágenes piensen qué es lo que menos se modifica, lo que no cambia tan a menudo y lo pongan lo más arriba posible. Lo más común y lo que más suele ocurrir es que las dependencias lo intentes poner lo más arriba posible porque las dependencias no suelen cambiar mucho una vez tu proyecto ya está funcionando. También esto no me gusta esta forma, no soy partidario, pero también es una opción de las dependencias instalarlas directamente en el Dockerfile, indicarle la versión, indicarle todo. Y de esta forma pues las instalas a mano, por decirlo así, desde el archivo de configuración. Digo que no soy partidario, que no me gusta porque existiendo un archivo que gestiona estas dependencias en Node, como es el caso del package JSON, ¿por qué queremos gestionarlas por aquí y liarnos? Y al final puede ser más problema, creo yo. Además de esto existe una opción más compleja, no mucho, pero más compleja, una tercera opción para crear nuestras imágenes, la cual se llama Multi-Stage Building, en español creación de imágenes multiestado. Básicamente lo que hacemos es creamos nuestra imagen normal y corriente, como lo hemos creado hasta ahora en nuestro Dockerfile. Lo mismo, partimos de una imagen Node, vamos a un directorio de trabajo, copiamos las dependencias, las instalamos, copiamos el código fuente y construimos nuestra aplicación. En este caso estamos suponiendo que nuestra aplicación no se ejecuta como tal, sino que se construye, compacta todos los ficheros, lo guarda en un único fichero y eso es lo que realmente luego usamos. Y ese es el punto interesante en las multiestados. Si solo vamos a usar un fichero para que nuestra aplicación funcione, no necesitamos el resto de ficheros de nuestra aplicación que tenemos en nuestro directorio. Es decir, ¿por qué tenemos todos los demás archivos si solo necesitamos uno para que la aplicación funcione? Pues lo que hacemos es, en el mismo archivo de configuración, en el mismo Dockerfile, aunque aparezcan dos, es uno, se escribe todo en el mismo, ponemos otra etiqueta from y partimos de la imagen que queramos y en este caso lo que hacemos es que copiamos desde la imagen anterior. Le dimos aquí un nombre, as builder, y lo que hacemos en este caso es que desde esta imagen anterior que él ya compiló, ya hizo el build, copiamos lo que necesitamos, en este caso el index y el node modules. Y el resto de cosas pues no la tenemos. Ejecutamos nuestra aplicación y funcionará igual que funciona el resto. Simplemente se lo muestro aquí, que es el Dockerfile número 4. Tiene unos pocos comentarios, pero eso, es un mismo Dockerfile donde tenemos dos from. Lo interesante de este caso es que de esta forma solamente tenemos en el contenedor final en el que estamos usando los archivos que necesitamos y no tenemos más archivos extra que pueden suponer problemas de seguridad o pueden suponer problemas de algún tipo. Y comentarle un poco lo que decía antes, comandos útiles a la hora de trabajar con Docker que me han solucionado bastante la vida. En este caso, yo todo el rato he ejecutado el contenedor de manera que me bloquea mi terminal y me deja como bloqueada con la salida del contenedor. Pero no siempre
tenemos que querer o necesitar esto. Hay muchas veces que, por ejemplo, si arrancamos una base de datos, a nosotros no nos importa lo que esa base de datos nos muestre. Pues podemos ejecutarlo en segundo plano, con la opción "-d". Ejecutamos un contenedor con "-d", detach, y esto lo ejecuta en segundo plano y está el contenedor ejecutándose, pero nosotros no tenemos ningún feedback. Luego está la opción que comentaba antes, que prácticamente es la que más uso, que es "-it", "-i" para que sea interactivo y "-t" para que nos deje un pseudo terminal. De esta manera, pues directamente nos quedamos con un terminal dentro del contenedor. Luego tenemos la opción "-p", que usamos antes, para lo mismo, mapear el puerto 8000 de mi máquina en el 5000 del contenedor. Y esto lo digo con dudas, porque siempre los confundo. Ahora lo compruebo. Luego la opción "-rm", porque nosotros cuando creamos un contenedor, cuando salimos de él, normalmente se para por defecto. Pararse no es que se destruya. Pararse es que tienes un contenedor con el nombre que le hayas dado o el que le hayas dado por defecto creado en tu ordenador. Y ese contenedor se quedará ahí por el resto de los tiempos hasta que tú decidas borrarlo. Si añadimos esta opción de "-rm", cuando creamos el contenedor, lo que ocurrirá es que una vez lo paremos, de la forma que sea, este se destruirá y todo lo que tenía dentro. Además, puedes necesitar pasarle variables de entorno a tu contenedor, por la razón que sea, pues con la opción "-e puedes pasarle una variable. Si quieres pasarle varias variables, pues pones varias veces la opción "-e". Hay más comandos, no les quiero comer mucho la oreja ni aburrirles mucho. Tengo un artículo explicando varios. Acceder al puerto de mi máquina, sí, lo dije bien. El 8000 de mi máquina al 5000 del contenedor. Con "-rm en container run eliminamos. PS para ver los que tenemos arrancados. Con la opción "-a" vemos todos, incluso los contenedores parados y eso. También cómo limpiar si tenemos muchos contenedores, etcétera. Se los dejo el enlace en la presentación. Y por si quieren investigar un poco más. Ay, me pasé. Y bueno, llegados a este punto, igual les da pereza usar la terminal. O no son muy amantes de usar la terminal. Y es bastante normal, porque al final en el día a día, tanto escribir, pues hasta a mí a veces pues me da un poco de palo. Y vengo a contarles de que no necesariamente tienen que estar todo el rato con la terminal. A mí porque me gusta, pero hay opciones para trabajar con Docker desde nuestro entorno de trabajo. En este caso les voy a hablar de dos entornos de trabajo, de Visual Studio Code y de IntelliJ, y cómo se puede trabajar con Docker con ellos. Voy a empezar por el Visual Studio Code. Y básicamente tiene estos dos plugins que son los que yo uso y los que más me gustan. El plugin de Docker y el de Remote Containers. Ahora abro el Visual Studio Code y les enseño. El plugin de Docker lo que hace es nos añade un botoncito en la parte izquierda, que no sé si esto puedo hacerle más zoom. Vale, si se fijan, aquí en la parte izquierda tengo una ballenita que si le doy nos aparecerá todas estas pestañas de aquí, muchas. Las que más suelo yo mirar son imágenes y contenedores. Si se fijan, aquí tengo una imagen de Ubuntu, que fue la que arranqué al principio, el contenedor que arranqué al principio de la presentación, que lo paré, pero nunca eliminé el contenedor. Lo tengo aquí aún creado. De hecho, puedo arrancarlo de nuevo y continuar desde donde lo dejé, o puedo eliminarlo. La parte de imágenes, tengo unas pocas, porque lo uso bastante. Entonces, aquí están todas las imágenes que yo tengo descargadas. Y si nos vamos a la de los ejemplos, por ejemplo, Fake API, se fijan, he creado 3 imágenes de la misma, con varias etiquetas. La etiqueta número 1, la 1, la número 2 y la número 4. Si por ejemplo quiero arrancar mi API con la versión número 4, puedo darle botón derecho, Run, y me dice, mira, tienes un contenedor arrancado. Y si se fijan aquí en contenedores, ya tengo ese contenedor arrancado y sin problema. Si yo voy ahora a incluso él, como les expongo el puerto 80, él automáticamente aquí, si se fijan, te pone el comando y lo que hizo fue lo mismo. Puso "-rm", "-d", me puso el puerto y me ejecutó la número 4. Y esta API pues está funcionando igual que están funcionando las otras que hemos arrancado de terminal. Aquí está. Si yo recargo, pues la tengo.
y funciona. Además de esto, si la quiero parar, pues la paro. O si quiero eliminar este contenedor, pues lo elimino y sin problema. Incluso si quiero eliminar, que haga limpieza de varios contenedores que están parados, pues está esta opción de prune, que me eliminaría todo lo que esté parado y me lo deja limpio. Y este plugin, junto, ostras, la casualidad que no quería pararlo. Bueno, ejecuto uno nuevo. Este plugin junto con el de contenedores remotos, lo que hace es que si yo en este contenedor le doy botón derecho y Attach Visual Studio, me abre un nuevo Visual Studio, el cual está dentro del contenedor. Ahora mismo esto que tengo abierto no es mi máquina, sino que es el contenedor que creé con la aplicación. Si vengo al directorio app, tengo los archivos que yo he copiado de mi código fuente. Y de hecho, si abro una terminal aquí, esta terminal se abre pues dentro del contenedor. Esto es directamente, aquí estoy trabajando desde dentro del contenedor. Es muy útil muchas veces cuando a lo mejor se nos rompe algo y no sabemos por qué y queremos entrar al contenedor, hacer un poco de debug, modificar algunas cositas muy concretas, pues podemos entrar por aquí y ejecutar esos cambios. Teniendo en mente siempre que los cambios que hagamos en el contenedor no se replicarán en nuestro código real, nuestro código que tenemos en local. Eso se puede hacer. De hecho, tengo un artículo explicando cómo se hace, pero no los quiero volver locos. Si ejecutamos cosas de dentro del contenedor, todo existe en el contenedor. Y la otra opción para trabajar con Docker es en el IntelliJ, es también un plugin que aquí no sé decirles si es gratuito o no, porque tengo la versión de pago del IntelliJ. Esto era de pago hasta hace unos meses, pero creo que ahora viene por defecto en la Community Edition, pero no lo sé. Si abrimos nuestra pestaña de servicios, que suele venir aquí por la parte de abajo, nos aparecerá Docker, le damos doble clic, se conectará igual al demonio de Docker y demás, y funciona igual. Podemos ver las imágenes que tenemos, las diferentes versiones, del tiempo que tiene, lo que ocupa, todo. Podemos ver lo mismo, botón derecho, podemos crear un contenedor a partir de esto, y si vamos a contenedores, igual, vemos los contenedores, el log que nos están soltando por consola, las propiedades concretas que tienen, las variables de entorno, si tenemos algún puerto mapeado en nuestro ordenador o no, me lo muestra aquí, etcétera. Y si queremos entrar, esto lo máximo que nos permite es ejecutar un comando, por ejemplo bash, para que nos hable en terminal, y nos arrancaría un bash desde dentro. En este caso no sirve porque es una imagen de Node y no tiene un bash. Pero cuando sea posible, ejecutemos el comando que toque, pues se puede ejecutar. Y eso se puede desde interfaz de usuarios, es bastante usable. Y si estás en Windows, tienes también la propia aplicación de Docker. Y ahora viene la parte de preguntas. Me pueden preguntar o de Docker o de lo que no es Docker. Realmente no se preocupen. Si tienen dudas me pueden hacer preguntas, las que quieran. Y esto es raro, pero yo voy a hacer la primera porque quiero comentarles una cosa antes de que se me olvide, que cuando levantan varios contenedores, a lo mejor si levantan una base de datos y una API y quieren conectar esta API con la base de datos, si levantan dos contenedores por separado, se puede, no es bastante complejo, pero se complica la cosa. Tener en cuenta de qué puerto tienes, qué claves, qué IP te pone internamente para trabajar Docker, tienes que inspeccionar el contenedor, es un poco más especial y existe una herramienta para conectar varios contenedores y trabajar con varios contenedores a la vez, la cual se llama Docker Compose, que es como composición de Docker. Existe, no les voy a dar la lata con ella porque podría estar mucho más rato hablando y solo quería introducirles y presentarles esta herramienta. Y lo dicho, aparte de esto, si tienen cualquier pregunta, pues me pueden ir diciendo. Yo en mi caso justo te iba a preguntar sobre eso, si tenías documentación sobre el Docker Compose, que lo usé bastante el año pasado y es lo que comentas, que puede complicarse bastante, pero bueno, tiene la utilidad eso de poder conectar contenedores y tener distintos servicios trabajando a la par, bueno, como un enjambre. Creo que también hay otra herramienta que tiraba por ahí, pero bueno.
Sí, Entiendo que sí, ¿no? Que en el blog tienes información sobre el sí, de Docker Compose. Compose estoy escribiendo ahora. Esta semana lo terminaré. No está aún publicado, pero sí, básicamente. Bueno, pues no sé por qué se va a compartir. Suelo usar mucho el ejemplo de. A mí me gusta mucho porque el que traen ellos en su documentación de WordPress, si no me equivoco. Docker. Un segundo, está aquí. La propia documentación de ellos tiene un ejemplo de WordPress que me gusta mucho, donde eso conecta la base de datos con el WordPress en PHP. Y básicamente es eso, es un archivo de configuración que tú le dices los servicios son los diferentes contenedores que vas a levantar, le das un nombre, dices de qué imagen parte de cada servicio y le puedes indicar el volumen o no, si quieres que se reinicie cuando se pare o no. Variables de entorno, que por ejemplo MySQL, la base de datos necesita esta variable para crearse, necesitas indicarle la base de datos. Y desde el otro lado es tan sencillo como que a WordPress le indicas pues las mismas credenciales que le diste para acceder a la base de datos, las mismas que le pusiste en el MySQL, se las indicas en el WordPress. Y la base de datos, esta es la parte interesante. Como nosotros sabemos que MySQL pues, se ejecuta en el puerto 3306, pues solo le dice este servicio DB, que es el que yo le indico aquí, te vas a conectar a este servicio DB al puerto 3306. Y él ya internamente pues traduce este DB a lo que necesite, a la ruta, a la dirección que necesite para conectarse. Y como esto pues tantas cosas, puedes poner tantos servicios como quieras. No sé si... Sí, perfecto, gracias. Ya acabo de fichar esa página de la documentación, así que ya le echaré un ojito. Digo, Muy bien, Adrián, muy bien. Vas a salir experto. Después tú la próxima charla el próximo año nos las das tú, Adrián. Ahí decimos, a ver, Adrián, ¿qué llevas de Docker? pues sí. Aira, tú Hombre, tenías... sí. Dime, Adrián, perdona. Bueno, que iba a decir que de hecho tengo una hecha usando PHP Documentator en Docker y que la hice el año pasado para José Acevedo y bueno, está ahí también interesante. Es una herramienta que tiene su dificultad, sobre todo de primeras, pero que es muy útil y una vez la manejas, pues... Y la verdad que, bueno, que Cristian ha explicado súper bien los conceptos básicos de la herramienta. Vale, o sea que tú lo has usado para la misma asignatura, o sea, del año pasado esto, y lo has usado y te ha resultado útil, entiendo. Sí, efectivamente. Vale. Airán está por aquí, que me comentaste una duda el otro día en clase que no te supe yo explicar, que no uso Docker. Si quieres preguntar ahora, porfi. Airán. No, está tímido. Sí. No comemos, estamos todos detrás de las pantallas, vamos. Y está hecho, vale, no tienes el micro bien, vale, a lo mejor por el chat, si nos puedes preguntar, yo leo el chat aquí. Airán, vale. Vale, gracias, Airán. Sí, era algo de la inserción de variables o algo de esto. Lo que comentas la pregunta muy rápidamente, decirle a Adrián eso, que esta charla yo realmente me la preparé la primera vez para darla en la empresa a mis compañeros y fue un poco... Quería estudiar Docker, lo veía muy interesante y lo intenté poner en un proyecto personal y me propuse, oye, pues si tanto me gusta y lo estoy aprendiendo y demás, ¿por qué no presentarlo? Y la verdad que presentando he aprendido más que estudiándolo como tal. De hecho, cada vez que hago la presentación intento darle una vueltita y intento añadir un poquito de algo más, o escribir un artículo más o obligarme para aprender un poco más. Y al final, como más se suele aprender es presentando y explicando. Efectivamente, cuando logras enseñar, ya has aprendido lo que te has aprendido. Cuando lo has aprendido, de verdad. De dar. Sí, y haciendo documentación también se aprende un montón, la verdad. Sí. Tu propia documentación. O sea, que Adrián ya da por válida la documentación también. Ahora se retroalimenta. Adrián, ¿tú querías preguntar algo más? Airán hizo la pregunta en el... Airán dice, en el caso de tener varias aplicaciones, es mejor tener un contenedor con un servicio o bien uno con múltiples servicios y los entry points configurados. Varias aplicaciones. Lo que se suele aconsejar es que Docker funcione una aplicación en cada contenedor. Es decir, que las aplicaciones sean lo suficientemente independientes y estén aisladas para que funcione cada una en un contenedor y ya luego tú las puedas conectar entre ellas. Es decir, por ejemplo, lo que veíamos antes, tenemos MySQL en un contenedor,
tenemos WordPress en otro contenedor y a lo mejor queremos tener una API para modificar ese MySQL por detrás. Pues esa API sería otro contenedor más. No suele gustar la idea de meter muchas aplicaciones en un único contenedor porque puede generar conflictos y al final estás creando contenedores muy, muy pesados y dependientes. Otra idea interesante de Docker es que si tienes mucha carga de trabajo que está llegando a un punto concreto, a un contenedor concreto, puedes crear otro contenedor exactamente igual y desviar un poco de trabajo a ese otro contenedor en otro ordenador. De tal manera que tienes lo mismo funcionando en dos ordenadores y a lo mejor si son peticiones, pues la mitad va hacia un lado y la otra mitad hacia el otro. Entonces, cuanto más independiente y más autocontenido que funcione por sí mismo sea un contenedor, mejor. Por eso tengo a tu respuesta intentaría montar un contenedor por cada servicio. Y me imagino que a la hora de mantener va en la misma línea, o sea, si los tienes independientes, el de gestión de versiones o cualquier otra arreglo que vayas a hacer o incluso cualquier otra modificación que hagan, tenerlo independiente, estás afectando solo eso, o sea, sabes lo que estás tocando y los cambios que hay, no tienes interacción Exacto. sobre lo demás. También un poco como veíamos antes, si yo aquí en el Dockerfile pues tengo 4 aplicaciones, si creo una imagen nueva, a lo mejor tengo que estar esperando 10 minutos a que todas las otras servicios pues se instalen, se configuren, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más sencillo, es mejor porque es más rápido. Vale, ¿más preguntas, chicos, chicas, por allí? Yo tengo más dudas así de esas generales, Cristian, pero a ver qué nos preguntan por aquí, más de los que han estado trabajando con esto. Y les digo... Vale, Adrián dice algo similar a las funciones, cuanto más concretas y modulares, exactamente, la misma filosofía, keep simple, para mantenerlo todo simple, filosofía de vida, sí, para programación y para todo. Cuando algo está así como que enredándose mucho, por experiencias, parar, pensar y decir, esto lo puedo hacer más fácil, más sencillo y volver a reestructurar las cosas en general, ¿no? Sobre todo cuando haces y cuando tratas de darle mantenimiento tú o el que le toque después, ¿no? Sí. Pero eso ya es a nivel de eso, genérico. Eso no es solo en Docker, sino eso se aplica a cualquier aspecto. Exacto. A ver, ¿alguna preguntilla más? Pedro, tú me habías dicho también que habías trabajado con Docker, no tenías duda, no sé si quieres aportar algo. Estabas por aquí antes. Yo no los puedo ver aquí todos, solamente los veo por la gente, pero no los veo todos en el cuadro. Vale, yo sí te iba a preguntar, Cristian, vale, Pedro, sí, pero ninguna duda, ok. Te iba a preguntar más en la parte pragmática, ¿no? Claro, Docker es la herramienta, que fantástica, ¿no? Lo que acabo de comentar, obviamente suena difícil, o quizás a mí que no lo he trabajado, pero una vez que tú la te has estructurado, imagino que empiezas a tomarle y ves el juego, lo vería una pequeña analogía como cuando trabajas con las máquinas virtuales y montas varios entornos y tratas de probar cosas, pero bueno, no son máquinas virtuales, son contenedores, por una filosofía en general, ¿no? En su contexto global. Ahora, ¿para qué ámbito, o sea, cuando estás programando o estás trabajando en el desarrollo de aplicaciones, en qué ámbito sueles utilizar Docker? O sea, en la fase, diríamos, de desarrollo, para las pruebas también lo utilizas, para el despliegue de la aplicación, o sea, ¿en qué aspecto tú, Cristian, lo has usado más o consideras que tiene más valor Docker? O sea, tener esos contenedores como la ballena, ¿no? Que los voy transportando de un sitio a otro y no estoy unida a un concepto de librería, porque acuérdate con la parte de GitHub, pues queda como también como otro contenedor, vamos a hablarlo en otros términos, pero ves a GitHub como ese gran contenedor, ¿no? Y tienes varias cosas. Entonces, quizás valorar o me gustaría conocer más la aplicación global que tú le das a la herramienta. La otra vez, el año pasado, nos decías que inclusive para temas de despliegue de aplicación y todo lo usaba. Entonces, quizás si puedes comentarnos algo, por fin, gracias. Sí, realmente encaja en todas las fases. O sea, por ejemplo, ahora en el proyecto en el que estoy actualmente, en la fase de desarrollo, pues usamos Docker. Es decir, nosotros creamos nuestro contenedor, tenemos dentro nuestro código y ese código, desde ahí lanzamos unos test automáticos. Y de esta forma nos aseguramos que siempre partimos de la misma configuración y que en nuestra máquina no hemos hecho algún cambio sin darnos cuenta, hemos cambiado alguna variable de entorno, hemos hecho alguna cosa de la que no nos hemos dado cuenta. Es decir, tenemos unos tests que siempre parten de una imagen de Docker, la cual está limpia y sabemos que no hay efectos externos de a lo mejor ayer por la tarde, hoy por la tarde me puse a programar en un proyecto mío y cambié algo en mi ordenador y no funciona. Pues en la parte de desarrollo es muy útil.
Incluso en la parte de pruebas, por lo que decía antes, yo a lo mejor tengo una prueba que accede a una base de datos, pero yo no quiero instalar una base de datos en mi máquina o no puedo por lo que fuera. Pues uso Docker, creo una base de datos, le inyecto los datos que necesite, por ejemplo, usuario y publicaciones. Y puedo hacer pruebas en mi ordenador local contra esa base de datos, la cual no es real, la cual solo existe en mi contenedor y una vez lo borre, pues se borró la información. Y lo mismo, puedo incluso tener una base de datos que siempre tenga un usuario y 7 publicaciones, por decir algo. Y cada vez que guardo esa imagen y cada vez que creo un contenedor, sé que tengo esa información. La puedo borrar, la puedo modificar, puedo hacer lo que quiera probando, la destruyo, creo un contenedor nuevo y vuelvo a tener toda la información. Y así puedo hacer todas las pruebas que quiera sin miedo a romper nada porque no es algo real. Y igual eso es para el momento de desarrollo y de pruebas. Y luego a la hora de trabajar o de desplegar esta aplicación, de trabajar en producción, también es bastante común de usar Docker o si nos vamos a sistemas de escalado o sistemas más complejos, usan Docker por debajo, pero lo que se usa es Kubernetes, que al final Kubernetes pues lo que hace es crearte imágenes de Docker, te las gestiona, lo que hablamos antes interesante de si tengo mucha carga de trabajo y yo le tengo asignado que cada contenedor puede consumir 1 GB de RAM, por ejemplo, y está llegando al límite, pues él automáticamente me detecta, vale, pues te creo otro nuevo y parte del trabajo te lo llevo a este otro. Ah, que estos dos están llenos, pues te creo otro tercero. Y lo interesante de Docker es eso, que como siempre partimos de la misma base y son todos los contenedores iguales, una vez arrancan, pues puedes crear tantos como quieras para compartir el trabajo entre ellos. Y si todos van a parar, por ejemplo, a la misma base de datos final, pues tienes 4 contenedores que están ejecutando procesos, modificando información y al final lo guardan en un punto común. Y así también paraleliza un poco el trabajo. Es decir, es súper interesante para cualquiera de las partes y en cualquiera de las fases se puede usar y es bastante común verlo. ¿Yo puedo preguntar? Sí. Claro. Faltaría. Yo tengo otra pregunta en cola, así que dale tú, Inma. Pobre Cristian, con nosotras dos nada más. A ver, el Docker lo montas siempre en tu PC. Ujú. O tienen en LeanMind tienen unos máquinas en las que hacerlo, o alguna vez tiran de la nube, o siempre lo vas al nivel de desarrollo, entiendo que en tu ordenador, pero Sí. luego más adelante, ¿dónde lo montan? Sí, a nivel de desarrollo y de pruebas, normalmente eso. Lo interesante de Docker es precisamente eso, que lo puedes tener en tu local, en tu ordenador. Y así puedes tú trastear, modificar, si se rompe algo, pues investigar y mirar los logs de, por ejemplo, la base de datos explotó porque pues, es más cómodo porque al final está en tu ordenador y puedes acceder sin muchos problemas. Y luego a la hora de tener la aplicación funcionando, pues lo puedes tener prácticamente en cualquier servicio en la nube. Eso, como está disponible para los 3 sistemas operativos, pues puedes tenerlo desplegado. Algo que sé mucho es en Amazon Web Service, o en Azure, que es de Microsoft. También está otro que no me acuerdo el nombre nunca, ¿De Google? el de Google Cloud. Ah, y el barato, ¿cómo se llama? DigitalOcean. Eso, DigitalOcean. Yo sabía que era algo del océano. Sí. DigitalOcean por debajo lo que usa son contenedores al final, porque Sí. puedes levantar aplicaciones con 3 clics y creo, no sé si lo he leído o son suposiciones mías, pero por debajo al final eso es un contenedor y puedes construir ahí lo que quieras. Entonces, sí, en la nube es compatible con prácticamente todos los servicios. Vale, y otra pregunta, pobre Cristian, ¿eh? A ver, para la parte ya de desarrollo, cuando hay varios desarrolladores sobre el mismo código, cuando utilizas ya metodología como la que usan ustedes de trabajo en par o trabajo en equipo, etcétera, mezclando eso con la parte de Docker, ¿qué hacen o cómo lo combinan? O sea, porque en este momento estabas hablando de tu contenedor que queda en tu equipo, cuando tú estás desarrollando tú como tal un módulo, diríamos, ¿no? Estás de manera individual y estás a través de estas imágenes, estos contenedores, pues facilitándote, ¿no? No romper nada, ir haciendo pruebas y además llevar esas versiones, ¿no? Que toque aquí, que toque en el otro y hacer los cambios. Pero suponte que estamos hablando de este típico código que estás trabajando ya más en pareja o en equipo y se está tocando el código a nivel fuente para crear luego las imágenes. ¿Lo usarías Docker ahí o no sería tan viable? Sí, al final Docker es
muy útil eso a la hora de realizar pruebas, y cuando lo desplegamos pues con una versión final. El código al final, cómo lo gestiones, es más cosa interna del equipo. Si queremos trabajar cada uno en una rama o no, si queremos trabajar todos en el mismo sitio, o cuando trabajamos en pareja, al final la otra persona está viendo mi máquina todo el rato, y si yo le quiero pasar el control a esa persona, pues subo el código, él lo descarga, y como tiene los mismos Dockerfile, los mismos archivos de configuración, pues puede hacer las mismas pruebas que yo y puede continuar por donde yo estaba. Puede tener la misma base de datos, los mismos servicios, y puede continuar él en su máquina haciendo esas pruebas. Sí. Al final no hay mayor problema. Vale, genial. A ver, alguna preguntita más por aquí. Yo no sé si están esperando la merienda, tienen hambre, les falta el café, no lo sé, pero es que aquí ni bocadillos, ni café, ni dulces, nada. Hoy Por está aquí complicado. estamos aquí todos. Yo ya estoy viendo la comida doble que no he tenido, así que nada. ¿Alguna pregunta más por aquí, chicos, chicas? Sí, incluso si quieren preguntar fuera de Docker, de trabajo remoto, de, no sé, la vida. De programación, de Sí. los proyectos, esos que tienen por ahí en mente, alguna ayudita de eso que tienen ustedes, chicos, por ahí que iban a desarrollar, etcétera. Mejor lenguaje, cómo hacerlo, cositas, recomendación de alguien que está en empresa, en la calle, haciendo aplicaciones para clientes, o sea, que está trabajando directamente con la vida real. Aprovechen preguntas. Depende de la empresa también, ¿eh, Emma? Porque, Claro, por supuesto. a ver, yo hago despliegues en PHP y lo único que hace es F5 y se acabó. O sea, no es lo Cómodamente. mismo. Cómodamente. O sea, no es lo mismo, porque yo, por ejemplo, tengo un fichero YAML que hace despliegues en un módulo, pero no funciona ni con Docker ni con nada de eso, pero el funcionamiento es parecido. Tienes un fichero, le dices lo que quieres copiar, dónde lo quieres desplegar y que se ejecute y ya está. Al final, más o menos, es todo lo mismo. Pero pasa que aquí la ventaja, entre donde yo entiendo, es que simplemente el mecanismo, ¿no?, de construir, reconstruir y tener disponible copias rápidas de cosas que está haciendo y probando, ¿no? O sea, Sí. bajo la misma filosofía de tu PHP, pero me refiero ya a la filosofía o uso de contenedor. ¿Tú no lo verías útil, Kevin, con el PHP? Hombre, claro que es útil, pero para PHP tampoco necesitas una máquina completa, un Docker completo, dependiendo de dónde y cómo lo quieras desplegar. Salvo que interactúe con otras cosas, que a lo mejor no es el caso tuyo. Vale, o sea, está hablándome de un código directamente en PHP que atacar alguna base de datos, supongo. Pero, por ejemplo, yo sí que, yo para los alumnos y para Cristian, tú hiciste DAM, ¿puede ser? No, yo hice el grado en Las Palmas de Gran Canaria. Vale. Y bueno, los alumnos, sabes que oye, nosotros somos profes de segundo, digamos, y es verdad que tenemos que instalar en todos los ordenadores, bueno, tenemos que instalar el Apache Tomcat, el MySQL Server, el SQL Server alguna vez. Entonces, yo en mi caso, que me toca hacer la debug, lo hago a piezas, ¿no? Pues tenemos una máquina virtual donde tenemos el SQL Server, un Ubuntu donde tenemos el SQL Server y lo montan. Tenemos el MySQL que lo desplegamos con el XAMPP, digamos, porque es lo más rápido a nivel educativo. Tenemos el Apache, y luego tenemos el Tomcat o cualquier otro. Entonces, hoy hemos visto que todo eso lo podríamos tener en un par de contenedores, ¿verdad? Con 2 contenedores, por ejemplo, o 3, lo tendríamos hecho, según lo que tú nos has explicado, de manera sencilla, ¿no? Sí. ¿Y los alumnos cómo lo verían empezando segundo y haciendo eso? ¿Creen que que es asumible si cambia, por ejemplo, José Acevedo y empieza a dar Docker al principio? ¿O lo ven imposible? Piensen hace 6 meses, ¿eh? No ahora. Nada, es facilito y más. Yo creo que eso incluso se podría dar en primero en las asignaturas de entornos cuadraría darle. ¿En entornos? ¿Sí? Sí, en entornos en primero. Sí, a lo mejor tocar un poco al final, que ya se han manejado con esas herramientas, con el SAM, con los IDEs y demás. Y al final, pues eso, ver un poco de componer esos servicios en Docker y utilizarlos para seguir desarrollando. Es que parece mucho más sencillo que estar haciendo toda la instalación en los ordenadores de cada uno. A mí siempre me ha parecido más sencillo, ¿eh? Y este año estuve ya a punto de hacerlo todo en contenedores en el PC del profe para que lo pudieran usar, pero no pude coordinarme.
Y es que a mí me parece tan útil que yo estoy, ¿sabes? Yo ya estoy empezando a pensar si me toca el año que viene hacerlo así. Pues el contenedor de MySQL cada uno se lo monta y no tenemos problemas ni de redes, ni de máquinas virtuales, ni de que no tiran las máquinas. De ello hay, Además ahorras recursos. de ello hay una forma que incluso con los volúmenes puedes decirle que los cambios que haces tú localmente se reflejen en el contenedor automáticamente. Es decir, si yo puedo, esto, a ver, comparto rápido. Yo puedo, en el momento de, a ver, ¿qué se comparte? Ahora, en el momento de crear, yo puedo decirle el directorio mío actual de mi código, pónmelo en este directorio app, donde he puesto todo mi código. Entonces, todos los cambios que yo haga localmente ocurren dentro del contenedor, porque el código es el mismo. Él simplemente lo vincula. Y por ejemplo, si yo hago esto, yo no necesito tener Node instalado en mi máquina. Me creo un contenedor, lo vinculo con mi directorio actual y está funcionando una API en Node sin yo tener Node en mi máquina en ningún momento. Igual con PHP, por ejemplo. Yo necesito instalar PHP, yo creo mi contenedor de PHP, no sé si, supongo que por aquí estará, en el Docker Hub. Yo vengo aquí, creo un contenedor con PHP, pongo el código, lo ejecuto según la documentación, que no sé cómo es ahora mismo, pero normalmente te viene buena documentación aquí y te explica. Y ya está, tengo un PHP funcionando sin yo instalar nada, o un MySQL, o lo que necesites realmente. Y si necesitas conectar varios, pues lo que hablábamos antes, usa Docker Compose, que está aquí. Y este, por ejemplo, que es un ejemplo bastante que a mí me gusta porque es muy ilustrativo. Tú creas tu base de datos, MySQL, y le indicas aquí que se tiene que conectar a ella y ya está. Y en tu máquina no tienes ni MySQL, ni el WordPress, ni el PHP para que el WordPress funcione, ni un champ para que todo se conecte, y puedes hacer que todo funcione sin muchas complicaciones. Es verdad que al principio es raro y cuesta hacerse y cuesta usarlo, pero puedes llegar a trabajar sin tener nada instalado en tu máquina. Sí, no sé si conceptualmente, así, de manera abstracta, todos los alumnos podrán entenderlo al principio, pero sí es verdad que si se dan primero como una aproximación, igual sí se puede plantear. Depende de los DTs, que son muy variantes también los profesores, pero vale, bien. Sí. Tarea para el curso que viene. De todas formas, tengo aquí las referencias en la diapositiva y de todas formas en mi blog todo lo que he estado comentando en la parte de Docker aquí, etiqueta Docker, está más o menos todo explicado de lo mismo, el qué es, los conceptos básicos, todas las partes de esta diapositiva, cómo funciona, primer contenedor, optimizar, está todo escrito y eso, por si tienen alguna duda o me preguntan o pueden consultar aquí toda esta documentación o lo que necesiten sin problema.